Vamos ya a prepararnos para continuar con nuestra clase del libro Pecado Respetable. Hoy esperamos cubrir el capítulo 17. El tema es el juzgar a los demás. Así que le invito a la página 157 del capítulo de hoy. Capítulo 17, página 157. Recuerden, mis hermanos, que estamos estudiando este libro donde el autor presenta cuáles son algunos de estos pecados con los cuales nosotros hemos hecho como las paces. Cuáles son algunos de esos pecados que simplemente ya no los vemos como pecados. Y hemos estado estudiando a través de los pasados meses. Robert allí me mostraba que esta es la clase número 25 de este curso. Hemos estado viendo, por ejemplo, la falta de contentamiento, la ingratitud, la ansiedad, la falta de dominio propio, el egoísmo, el orgullo. Y por último estuvimos viendo la ira, que estuvimos 3 miércoles hablando de ese tema. Porque son pecados que muchas veces nosotros no los vemos tan escandalosos. Son pecados con los que lidiamos muchas veces en nuestra vida diaria, pero no los vemos tan escandalosos como el pecado de otro o como los pecados más abiertos de la sociedad. Así que el pecado que vamos a ver hoy es la página 157, el juzgar a los demás. Así que permítame comenzar allí, en esa página, hablando un poco de la introducción. Nos dice el autor que este pecado es uno de los más sutiles de los que consideramos pecados respetables porque viene disfrazado. Porque este pecado del juzgar a los demás viene disfrazado con el deseo de que se haga lo correcto. Es un pecado que viene disfrazado con la idea nuestra de pensar que nuestro punto de vista siempre es el único verdadero y es el único correcto. Así que en la noche de hoy vamos a ver este tema dividido en 2 partes principales. Recuerde que este libro se escribe principalmente para la iglesia local. O sea, está hablando del juzgarse unos a otros, los hermanos, el no juzgar a los demás, hablando del contexto de la iglesia. Pero, sin embargo, el autor también aprovecha una parte que no es nuestro tema central de hoy, pero lo exploraremos, para hablar un poco acerca de qué cosas sí la Biblia nos invita a juzgar. Porque, oye, de momento tú estás aquí en esta clase y puedes pensar en esto en tu mente. Tu mente van a ver 2 versículos. Uno dice, no juzgues para que no seas juzgado. Y el otro dice, juzgad con justo juicio. ¿Y tú sabes quién los dijo los dos? La misma persona. Los dos lo dijo Jesús en 2 escenas diferentes. En una dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. Y en otra dijo, juzgad con justo juicio. Y vamos a ver que cada una, Jesús no se está contradiciendo, está hablando en 2 contextos diferentes, cada uno tiene su lugar, pero la clase de hoy particular, aunque llegaremos a ese juicio que sí el cristiano puede hacer, pero vamos a partir de que esta clase es para la iglesia. Y por eso el llamado es a no juzgarnos entre nosotros. Así que, ya viendo eso, ya estoy pasando a la página 58 en adelante, para ver una idea que el autor explora, que lo podemos resumir así: preferencia versus convicción bíblica. En otras palabras, el autor Jerry Bridge dice que muchas veces cuando nosotros juzgamos a un hermano, lo juzgamos no basado en una convicción bíblica, sino que lo juzgamos por una preferencia. Por ejemplo, y el autor, si usted leyó el libro, que espero que sí, presenta 2 temas en esta primera sección. Y dice, ¿sabes qué? Él habla de que él nació en los 50 y vivió en otra época. Y él dice, oye, a mí se me hace difícil que un domingo yo vaya a la iglesia y la gente, los hombres especialmente, no estén vestidos con chaqueta y corbata. Él dice, por su crianza, por su contexto, a mí se me hace difícil eso. Y después habla de los himnos. Y dice, a mí se me hace difícil ir a la iglesia y que no canten himnos. Y que lo que canten sea música contemporánea, con instrumentos contemporáneos como la batería y la guitarra, el piano y todo ese tipo de cosas. Así que noten que él empieza ese tema hablando de que él podría tener la tentación de caer en este pecado del juzgar a los demás bajo una preferencia. O sea, ponerse, y esto lo hemos hablado antes, poner tu escalerita moral, treparte ahí y desde ahí mirar a los demás, algo que es una preferencia tuya simplemente, no una convicción bíblica, y desde ahí mirar a los demás y decir,
Oye, el que no se ponga chaqueta, corbata para venir a la iglesia, escuche bien, simplemente no es cristiano. Miren a dónde tomamos nuestra preferencia, juzgamos a otro por algo que es una preferencia nuestra y hacemos esa declaración, o sea, no es cristiano. En la iglesia que no toque solamente himnos, como los himnos antiguos, no es una iglesia. Eso es un vente tú. Entonces, una cosa, por eso el capítulo, este capítulo está importante porque nos ayuda a diferenciar entre qué es una preferencia y qué es una convicción bíblica. Desde ya les dejo saber, a la luz de nuestro capítulo, que todo juicio que sí el creyente debe hacer en su contexto, no se debe hacer desde aquí, sino desde aquí. El juicio que yo vaya a emitir, nunca yo debo emitirlo desde mi opinión, desde mi preferencia, desde mi sentir, algo que tenga que ver conmigo, de lo que yo creo, sino que debe basarse en una convicción bíblica. Así que el autor comienza a hablar de eso. De hecho, noten que él incluso, si usted lee esa parte de la página 158, él llega a decir, oye, los que se visten o los que no se visten con chaqueta para venir a la iglesia, ¿qué le pasa a esa gente? No respetan a Dios. Entonces miren cómo él puede tomar una preferencia y llevarla, a convertirlo en algo que lo lleve a pecar, en juzgar a los demás. Así que una preferencia no puede determinar mi juicio y hay que diferenciar entre esas dos cosas. El problema es, nos dice el autor, que nosotros tenemos convicciones, pero son convicciones nuestras, no convicción bíblica. Convicciones que la hemos puesto en el mismo estándar de la verdad bíblica. O sea, tenemos convicciones que son nuestras opiniones, que son nuestras preferencias, y lo hemos puesto ahí en el estándar de la verdad bíblica. Por ejemplo, el autor dice que hay temas que la Biblia no menciona o que no trata tan claro como nosotros quisiéramos. Hay temas que en realidad no están tan expuestos o tan claros en la Biblia como nosotros quisiéramos tenerlo. Y entonces él dice, oye, como no están tan claros, eso hace que cada uno de nosotros coja su bando y desde ahí juzgue al otro. Y yo voy a traer otra vez aquí la imagen que les traje de una caricatura del Ministerio de Respuesta en Génesis que les traje hace como, no sé, un mes atrás, de una predicación. Esta idea de que los cañones de la iglesia deben estar apuntando hacia allá, hacia la antimisión de Satanás, y en vez de hacer eso, esos cañones están apuntando ¿a dónde? ¿Se acuerdan de esa imagen? A nosotros mismos. Entonces, como yo no hago las cosas como las hace Pablo, algo que no es de convicción bíblica, algo simplemente que es de opinión, pues simplemente mis dardos, mis cañones, mis ataques están puestos hacia él y yo caigo en ese pecado de juzgar a mi hermano. El ejemplo bíblico de esto, porque en la Biblia ocurrió, vamos a verlo, vamos a ir a Romanos 14. De hecho, todo el que esté aquí en la serie de predicación de Gálatas debe estar consciente de este debate, de esta situación que ocurría en la iglesia primitiva cuando la iglesia judía, porque eran todos judíos, de momento abrieron la puerta, abrazaron a la iglesia gentil o a los hermanos gentiles. Eso causó que hubieran muchas situaciones, porque imagínese eso, mi hermano, a veces esto son cosas que usted la ve en la teoría desde acá, porque usted no tiene esa diferencia entre un gentil y un judío. Pero en ese momento eso estaba al nivel de que si mi hermano era un gentil y yo era un judío, yo ni iba a pasar por ahí. De hecho, yo he leído referencias históricas, data histórica que dice que había judíos que si estaban transportando un jarrito de aceite, no pasaban por un pueblo donde estaban gentiles o pueblos que ellos consideraban paganos, porque si ellos pasaban por ahí con ese jarrito de aceite se contaminaba. Ellos pensaban así. Ellos no querían tener ninguna interacción. Así que imagínate por un momento cuando la iglesia, Dios, de los mundos gentiles y de los judíos los une y se sientan en una mesa. Oye, usted puede ser bien rápido juzgando a Pedro el pasado domingo en la predicación. Porque recuerda lo que hizo Pedro. ¿Alguien recuerda lo que hizo Pedro? O este domingo va a tener que predicar otra vez el mismo pasaje. ¿Qué hizo Pedro? Con los judíos, pues entonces ya como lo echó a un lado. Lo echaba a un lado. O sea, esa era la realidad de la época. Era difícil. Pero hermano, y desde afuera, como tú y yo no tenemos esa lucha, se nos hace bien fácil ir allá y juzgar desde acá. Juzgar a Pedro. Pero ¿sabes qué? Y condenarlo incluso.
Pero noten algo. Imagínate, de momento se sientan en la misma mesa. Y están judíos y están los gentiles. Están compartiendo, mi hermano, la están pasando bien. Están bebiendo Coca-Cola. Yo no sé lo que había en la época. Están bebiendo agua, están de jugo, están disfrutando. La están pasando bien. Y de momento, escuchen, la mesa hay judíos y gentiles. Es una fiesta. Y de momento llega dos hermanos cargando un lechón asado. Y lo ponen ahí en la mesa. Soy gentil, pero ¿cómo? El gentil se lo come, el gentil le dice amén. Bueno, Pablo es el de mate y come, ¿verdad? Claro, el gentil. Mira, Pablo no, si es mudo explota. Si aún en un ejercicio hipotético, él no iba a ser judío, ¿verdad? Sí. Pero imagínate por un momento, mi hermano, lo difícil, lo que quiero traer a esa escena, lo difícil. ¿Sabes por qué? Porque un judío no. Escucha bien, una cosa, a ti quizás no te gusta el lechón, esa comida, y tú dices, mira, pues yo no quiero, pero tú te quedas en la mesa. Pero otra cosa es cuando tú entiendes que eso es un animal inmundo y toda tu vida te criaron así. Toda tu vida te criaron así. Eso es lo que tú aprendiste. Y de momento ves a los gentiles ahí con la mano cogiendo el lechón, animal inmundo. Tú te escandalizas. Cualquiera se escandalizaría. A Jesús lo jugaban porque comía con Ahí está. A Jesús precisamente lo juzgaban, le llamaban el amigo de los pecadores, porque se iba a comer con esa gente. Así que era un escándalo. Pero entonces cuando la iglesia, que es el problema de los Gálatas, todos los domingos eso es lo que estamos viendo, cuando en la iglesia surge ese problema entre los judíos y los gentiles, Pablo tiene que recordarle una y otra vez que si estos gentiles tienen a Cristo y si estos judíos tienen a Cristo, pues ya, son el pueblo de Dios, no hay que añadirle nada. Pero el problema es que había un gran debate, y en la iglesia de Roma también lo había. Así que por eso Pablo tiene que escribirle, vamos a Romanos 14, miren lo que Pablo tiene que escribirle a estos hermanos sobre este tema particular. Voy a leer desde el verso 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbre. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios ha recibido a ambos. Ambos son de Dios y el Señor se sacrificó por ambos. Hermano, pero usted cree, en la práctica, esto es la teoría, en la práctica, eso es fácil. Y no solamente quiero que vayan allá al tiempo de judíos y gentiles. Tráigalo hoy aquí. En la diferencia que usted tiene, porque usted y yo somos bien diferentes en muchas cosas. En la diferencia que usted tiene y yo, de que yo soy el que come. Bueno, Pablo es el que come, yo soy el que no come. Y esta idea que dice, no juzgue al que come. Y el que come no menosprecia al que no come. No tengo ese juego de palabras, pero entiende la idea. Eso no es fácil, mi hermano. Eso es una tarea que al final de cuentas lo que requiere es el amor cristiano. Esa era la solución para esa época. Miren cómo Pablo continúa. De hecho, miren lo que le dice el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está a pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? ¿Tú quién eres para ponerte en una posición moral por encima y juzgar a este? Recuerden que lo que estamos hablando es juzgar elementos, no estamos hablando de la doctrina, no estamos hablando, eso lo hablaremos al final del capítulo hoy, no estamos hablando de ese tipo de cosas importantes, estamos hablando de otros elementos que no son esenciales, como la música, lo que decíamos ahorita, la ropa, la cuestión de la comida en este caso. Y él dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Alguien sabe a qué se refiere ese verso? Esa primera línea, piense. ¿Tú quién eres que juzgas? ¿Alguien que explique ese versículo? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? De hecho, la próxima palabra o frase, después de la pregunta, contesta lo que yo estoy tratando de explicar. El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Hay algo de eso por ahí? ¿Qué más? ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? ¿Qué autoridad tú tienes? Esa me gusta, sí. Dice algo más canto en el comentario. Ajá. Él dice, 14:4, dice, Sí.
Lo que importa de verdad es cómo evalúa Cristo a cada creyente y su juicio no tiene en cuenta la tradición religiosa ni la preferencia personal. Eso es lo que es. Así es. Así que ese el que tú estás juzgando porque no come, o porque es diferente a ti en algo de opinión, o de preferencia, o porque come también. o porque come. Porque ahí dice, deben hacer, puede ser el que no come y el que come. Sí, claro. Ese que tú juzgaste, noten, me gusta ese término, él es un criado ajeno. O sea, y por eso uso lo de Jorge, el término autoridad. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre él? ¿Quién es? El dueño. El dueño. ¿Y quién es el dueño? Ese caso de Cristo. Dios. Dios es el dueño de los dos. De hecho, por eso le decía la próxima frase, para su propio Señor. Es que él come o no come. Así que ¿quién eres tú para ponerte en la posición que no tienes de ser el dueño de él? Si él está haciendo eso o no está haciendo eso, lo está haciendo para su Señor. Y que el judío juzgaba al gentil porque ellos entendían que ellos tenían la promesa, y como ellos tenían la promesa, pues ese es su estándar. Su Así es. estándar es lo que ellos piensan. Así es. Así es. En el contexto de la iglesia, Pablo está siendo muy claro en estos asuntos que no son asuntos doctrinales, que son asuntos de preferencia, de opinión, de sentir, de cultura, de tradiciones religiosas. No podemos nosotros ponernos por encima con una autoridad que no se nos dio, mi hermano. No se nos dio esa autoridad. Pastor, y también hay que señalar ahí que ese juzgar ahí no es señalarlo, es sentenciar y condenar. Claro, es que lo que yo decía ahorita, el que viene vestido de una forma que no sea la corbata y la chaqueta, pues lo condeno, porque es que no es cristiano, ya, simplemente esa es la declaración que muchas veces esas personas hacen. Marginado, eso no. Así es. Pero miren, el verso 5 continúa. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para su Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ese versículo me encanta. Porque dice que los dos le dieron gracias a Dios. O sea, el que tenía el lechoncito de frente, gracias Señor por esto. Pero el que no come también le dio gracias a Dios. Y él en su convicción, él en su mente, en ese momento, él está haciendo eso como para Dios. Y él está diciendo, yo me voy a apartar de ese alimento. No porque yo crea que esto determina mi salvación. Ahí pueden haber elementos culturales, ahí pueden haber elementos de tradición, como decía el comentario de MacArthur. De salud. De salud incluso, claro. Opiniones, preferencias. Mira, no le gusta el lechón, no quiere comer lechón. Preferencia. Y incluso dice, pues da gracias también. Y luego dice verso 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Somos del Señor. Pero eso, ahí tuve la madurez del apóstol Pablo. Eso tienen que aprenderse ellos también, Claro. para llegar a pensar así. Si Así. se van a hacer una guerra, Así es. Imagínate la iglesia, esta es la iglesia de Roma. Si había un problema en Galacia, imagínate Roma, la capital del mundo antiguo, donde allá había judíos, mi hermano, pero allá había gente de cuantos sitios usted se imagina iba a estar en Roma. Porque era la capital, era el lugar donde llegaba todas las personas. Pero continúa diciendo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Y luego dice, no tenga el énfasis en este pasaje, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y de hecho, juzgar a mi hermano en este contexto, ¿qué es? Es lo que dice después. La próxima pregunta. Juzgar a mi hermano en este contexto, ¿qué yo estoy haciendo con él? Menospreciándolo. Mi hermano, y las palabras tienen peso. sin valor, wow. Menos, literal, divida la etimología de la palabra. Menosprecio. No tiene valor. Estoy diciendo que yo soy más valioso por mi opinión. Recuerden que esto son cuestiones de opinión y tradiciones. Que por mi opinión, porque yo sí como, yo tengo más valor que tú que no comes. ¿Qué te sirve, pastor? Entonces no tenés esta idea, yo menosprecio a mi hermano. Y vaya más atrás, oye, a quien yo estoy menospreciando, si es un hermano en Cristo, es alguien por el cual Cristo que murió. Es alguien por el cual Cristo murió y resucitó, ahí lo dice. Y él está viviendo para él. Y luego continúa diciendo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras,
en este contexto, ¿qué haces tú poniéndote de juez? Ya hay un juez, ya hay un tribunal y no lleva tu nombre. Ya hay un juez, ya hay un tribunal y no eres tú el que va a estar allí al final con la última palabra y la última autoridad. Ya ese puesto está ocupado. ¿De quién es ese puesto? Míralo ahí. Todos compareceremos ante quién. Tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que, esta es como la que, tercera, cuarta vez, lo que va a decir Pablo ahora. En este pequeño pasaje. Así que ya no juzguemos, como 3, 4 veces ya en este pequeño pasaje lo repite. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a mi hermano. Claro. Trae menosprecio cuando yo caigo en este juego de juzgar a mi hermano por cosas triviales, por cosas de preferencia, de opinión, de tradición, de cultura. Trae menosprecio, estoy menospreciando a mi hermano, le estoy poniendo tropiezo, estoy siendo ocasión de caer para él. Yo sé y confío, dice el verso 14, en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ustedes notan el amor de Pablo por el hermano que cree que ese lechoncito ahí es inmundo? Entonces noten que le está diciendo, mira, yo creo que nada es inmundo en sí mismo, pero también sé que hay hermanos que tal vez piensen de esa manera. Y mira lo que dice ahora, muy importante, verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya tú no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Wow, impresionante eso. No hagas que por tu opinión personal, por tu preferencia, que la pones por encima de la autoridad bíblica, hagas que se pierda, que se contriste, que menosprecie a un hermano por el cual Cristo también murió. Hermano, Pablo está siendo muy claro con esta iglesia. No, sí. Por el amor al más débil. Sí, Pablo está diciendo ahí, es que tú no andas conforme al amor si tú haces eso. Sí. Hasta cierto punto es compartido el pecado respetable ahí. Es una pregunta que hago. Un ejemplo, yo. Sí. Voy a poner yo. Yo soy gentil, Cristo es judío. Yo sé que tiene una creencia, porque tengo un hambre brutal. Pero para no serle de tropiezo, Sí. me voy a abstener. Claro, ahí está. A no comer. ¿Te muestra Sí. madurez? Sí. De hecho, Pablo expande esta idea en Corintios también y se presenta este concepto de yo por causa de la comida, yo no ser de tropiezo a mi hermano. Porque ahí está el elemento del amor. Mi hermano, el elemento del amor siempre está reflejando el amor más grande, el de la cruz. ¿Qué hizo Cristo? ¿Se puso primero él? No. ¿Qué él hizo? Él se sacrificó por otro. El amor lo llevó a decir, ¿yo qué? Yo me sacrifico, que el ejemplo que tú estás dando. El amor por tu hermano, por Dios, te está diciendo, pues yo me sacrifico. En la libertad, bueno, Pablo lo expande en otro lugar, dice, yo soy libre. Aquí llegó a decir, oye, yo sé que ningún alimento es inmundo en sí mismo. Él lo dijo ya. Él puede decir, oye, vente, me voy a comer este lechoncito aquí, tranquilo, frente al otro. Porque yo sé que esto no es inmundo, yo sé que esto no es malo, oye, pero el amor me está llevando a decir, oye, pero la conciencia de él, yo quiero cuidarlo. Yo sé que esto no es una cuestión de salvación, eso es lo que está implícito, pero es una cuestión de amar a mi hermano por el cual Cristo murió. Es una cuestión de aplicación, es una cuestión de vida cristiana. Pero mi hermano, entonces, esto sigue poniendo bueno ahí en ese versículo 16, dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Hermano, ¿por qué? Por amor, simplemente. No juzgar a mi hermano, no ponerle una piedra de tropiezo, no menospreciarlo, y todo por amor a él. Así que noten que lo que está trayendo el autor aquí, Jerry Bridge,
es que habían grupos en esa época, usando Romanos 14, que se estaban enviando los cañonazos uno al otro. Se juzgaban el uno al otro. Y es muy fácil, y estoy en la página 160 abajo, la última oración. Es muy fácil a quienes tienen opiniones diferentes a nuestra juzgarlos y esconder nuestra falta bajo el manto de las convicciones cristianas. Es muy fácil hacer eso, y por eso Jerry Bridge le llama esto un pecado respetable. Cuidémonos nosotros, mis hermanos, de eso. Luego el autor presenta, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Este es el pasaje que le decía, el primer pasaje de cuando Jesús decía que no juzguemos para no ser juzgados. ¿Alguien lo puede leer? Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Sí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está. Jesucristo está siendo muy claro: no juzguéis para que no sean juzgados, con el juicio que tú vas a juzgar será juzgado. Y pone esa famosa historia que nosotros la hemos escuchado antes, de por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echar y no detenerte a ver la viga que está en tu propio ojo. Así que esta idea que nos dice el autor Jerry Bridge, Jesús está enfatizando aquí con esta parábola, con esta enseñanza, que esto es un papel, esta idea de juzgar en la Biblia, de hecho, que siempre se le adjudica a Dios. Y hay una frase que para mí es una de las más importantes, y la vamos a ver en unos segundos, una de las más importantes de este libro, y es al final del párrafo 3 de la página 161. La seriedad de este pecado no es tanto el hecho de juzgar a otro por lo que hace, sino que al hacerlo asumimos el papel que le corresponde solo ¿a quién? A Dios. De hecho, añádalo por ahí que no está, Santiago capítulo 4, versos 11 al 12. ¿Alguien que lo pueda leer? Santiago capítulo 4, versos 11 al 12. Y noten cómo este verso está unido al anterior. ¿Qué relación tiene este pasaje con el Romanos 14, con la idea de Jesús de no juzgar para no ser juzgados? ¿Alguien que lo pueda leer? Sí. Sí, no. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es importante, porque cuando nosotros estamos hablando, recuerden el concepto de nosotros juzgarnos los unos a los otros en la iglesia por cuestiones triviales como opiniones, preferencias, otras cosas de tradición, cultura. Ya leímos Romanos 14, ya vimos a Jesús diciendo no se juzguen en ese contexto unos a otros. Y aquí de momento Santiago utiliza esta idea de que cada vez que tú juzgas a tu hermano, tú te estás poniendo los zapatos que no te corresponden. Tú te estás poniendo una autoridad que no te corresponde. Nota lo que está diciendo Santiago aquí. Si tú juzgas, o sea, cuando tú juzgas a tu hermano por estos asuntos de la ley, tú crees que tú fuiste el hacedor de la ley. Tú crees que tú eres la última autoridad. Y luego el verso 12 dice, pero hay uno solo que es el dador de la ley. No eres tú. Entonces, ¿por qué tú te pones en esa posición que no te corresponde? ¿Por qué nos ponemos en esa posición de juzgar a nuestros hermanos por este tipo de cosas que son opiniones, sentido, cosas de cultura, cosas de tradición? El elemento que debe regir ahí, como decía Pablo en Romanos 14, es el amor.
es por amor, que el amor me lleva a sacrificarme por mi hermano. Y a no ponerme yo en una autoridad que no me corresponde. Porque estoy porque estoy juzgando al criado ajeno. Lo que dijo Romanos 14. Porque estoy juzgando al criado ajeno. Él es de otro. Yo no soy el dueño de él. En el contexto cristiano, en el contexto de la iglesia. Bien, ahora bien, llegamos a la página 161 y aquí el autor hace un pequeño cambio de énfasis muy interesante para presentarnos qué juzgar y cómo hacerlo. La página 161 abajo. ¿Qué juzgar y cómo hacerlo? Ya vimos que todos estos elementos de preferencias, opiniones, cultura, no son elementos que me deben llevar a mí a juzgar a mi hermano por el cual Cristo murió. Yo debo amarlo, yo debo respetarlo, yo no debo menospreciarlo. Yo no soy el juez, yo no fui el que hice la ley. Sigan pensando en Santiago 4. Ese verso tiene mucho peso. Literalmente te está diciendo, tú no fuiste el que hiciste la ley, la hizo Dios. Así que no te pongas tú. De hecho, tú sabes que eso es un buen punto para aquellos que junto a las personas, líderes religiosos, fariseos del Nuevo Testamento, le encantaba hacer leyes humanas. ¿No recuerdan a Jesús hablando de la cuestión de tradiciones de hombre? ¿Recuerdan a Jesús muchas veces que venían a traerle una situación y él le decía, no, estas son tradiciones de qué? De hombre. Y Jesús hacía esa comparación entre qué es la ley de Dios y qué es simplemente una tradición de hombre. Y Santiago 4 ha sido muy claro ahí. Nosotros no estamos llamados a esa posición. Uno solo es el dador de la ley y es Dios. Así que esto es en el contexto de los hermanos en la fe. No juzgar por preferencias, opiniones, sentido, cultura, tradiciones y ese tipo de cosas. Pero de momento, en la página 161 abajo, el autor nos va a llevar a que hay cosas que sí como creyentes nosotros debemos juzgar. Pero también se nos va a llevar o se nos va a enseñar cómo debemos hacerlo. Así que el mismo Jesús que dijo en Mateo 7, 1 al 5, no juzgue, es el mismo Jesús que miren lo que dice, alguien que pueda leer Juan 7, 24. Para el que le gusta aprenderse las cosas de memoria, miren, no es tan difícil. Cada vez que yo me toca aprender algo de memoria, yo busco elementos que converjan, elementos que sean iguales los dos. Mateo 7 y Juan 7. Si tú quieres tener esta idea en tu mente, Mateo 7, Jesús dice no juzgue. Juan 7, Jesús dice que hay que juzgar con justo juicio. ¿Alguien que pueda leer Juan 7, 24? Sí. Yo tengo la nueva traducción viviente. Bien. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Ahí está. Citarlo en otra versión me dañó todos los muñequitos aquí, pero está bien. No juzguéis según la apariencia, broma. sino juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio, así es. No según lo que se ve. Por las apariencias. No por la apariencia. Según lo que se ve. Así es. De hecho, y el contexto, porque hay que tener un poquito de contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, Jesús siendo confrontado ¿con quién? Con los fariseos. Y Jesús siendo confrontado con los fariseos, de momento ellos lo juzgan a él por lo que está haciendo. Recuerden que los fariseos juzgaban a Jesús por todo. Porque sí, porque no, por si acaso. Ellos juzgaban a Jesús por lo que hacía, por lo que no hacía. Ellos juzgaban a Jesús porque sanaba a la gente los sábados, los días de reposo. Ellos estaban en contra de Jesús todo el tiempo. Así que en medio de ese contexto en que ellos estaban juzgando a Jesús de una forma incorrecta, es que Jesús les dice estas palabras dirigidas a ellos cuando les dice, ustedes tienen que juzgar con justo juicio, o como dice la versión, la traducción viviente que la llama Marily, ustedes juzguen correctamente. Juzguen con los elementos correctos. Así que mi hermano, cuando dice que sí hay cosas que hay que juzgar, escuche bien, eso que tú vas a juzgar no es con tu opinión tampoco, no es con tu preferencia, es hacerlo correctamente. Y para yo juzgar correctamente, yo tengo que juzgar a la luz de ¿qué? De la Escritura. No por mi propio juicio. ¿Entiendes esa diferencia? No por mi propio criterio es que yo voy a juzgar. ¿Es por el criterio de quién? De Dios. Y los fariseos, el problema es que ellos estaban juzgando a Jesús por un criterio que ¿quién inventó? Ellos, la tradición de los hombres. Y con eso juzgaban a Jesús. Y Jesús le dice, no, hay que juzgar, hay momentos que hay que juzgar, pero se juzga con justo juicio.
Se juzga de la manera correcta, como decía la Nueva Traducción Viviente. La Biblia, de hecho, si usted no lo marcó en su libro, le invito a que lo marque, página 162. Arriba, la página 162 arriba dice, Jerry Bridge dice, la Biblia es la que juzga, no nosotros, no es nuestro criterio o no es nuestra opinión. Y quiero traer un elemento bien importante aquí sobre esto. Miren, muchas veces lo que tenemos en el mundo hoy, por los contextos que estamos viviendo, es un mundo que nos dice, no me juzgue. ¿Has escuchado eso, verdad? Yo voy a vivir de esta manera y no me juzgue. Nadie me puede juzgar. Es una autonomía completa y plena. Autonomía en mi vida, en mi sexualidad, en mis decisiones, y nadie debe juzgarme. Así que eso es lo que dice el mundo. Nadie me juzgue. Entonces, la Biblia dice que hay cosas que sí hay que juzgar, y cuando decimos juzgar, escuche bien, mi hermano, que a veces confundimos, porque por ahí hay gente que dice, no, que ellos están diciendo no me juzgue, pero sí yo lo voy a juzgar. Oye, ese no es el corazón correcto, porque tú no eres el que lo va a juzgar, tú no eres el juez. ¿Notan la diferencia? Entre yo querer ponerme también en esa posición. No, tú no eres el juez. Aquí Jerry Bridge, página 162, la Biblia es la que juzga, no nosotros. Y yo lo que emito el juicio, opinión, criterio, y no es mío, es de Dios. Te lo voy a poner bien fácil. Allá afuera existe este movimiento hoy, personas cuya inclinación en el tema de la sexualidad, según ellos, es ser homosexual. Y te pueden decir, no me juzgues. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Decirle, ¿sabes qué? Pero es que en mi opinión, pero mira la diferencia, en mi opinión, eso no debe ser lo correcto. Es que según mi criterio, pues un hombre no debe casarse con otro hombre. ¿Ves la diferencia? Esa es mi opinión, ese es mi criterio. Aunque incluso esté lo correcto. Versus, cada vez que yo emita un juicio de algo que sea pecaminoso, porque la Biblia dice que es pecaminoso, no porque Gil dice que es pecaminoso. ¿No es la diferencia? No porque yo creo que es pecaminoso, o porque yo me lo inventé. Es porque la Biblia me da el criterio, la Biblia me da los elementos. Es la revelación de Dios. El juez es Dios. Y Él no está dispuesto a compartir esa posición con nadie. Entonces tú y yo como creyentes emitimos juicio cuando llega el momento de hacerlo en contra de una acción, de un pecado, pero lo hacemos dependiendo de lo que dice el criterio último, la palabra de Dios. Y yo, como decía Pablo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Eso es pecado. Porque delante de un Dios santo, ese Dios santo ha revelado que eso no es lo correcto. Claro. De hecho, el problema, mi hermano, miren, al final de cuentas, el problema de muchos cristianos no es que no sepan juzgar, o no es esa idea de que sepan cuándo juzgar y cuándo no. El problema de muchos cristianos es que no sabemos juzgar bíblicamente. Y juzgamos muchas veces desde superioridad moral, por lo que decíamos ahorita. Me paro yo en el escaloncito moral y desde ahí miro a todo el mundo y lo juzgo, por mi preferencia. Juzgamos simplemente por apariencia, no conociendo la verdad completa. Cuando usted juzgue, tiene que juzgar para que sea bíblico, conociendo todos los elementos, para usted hacer un juicio. Tenemos al final de cuentas, mis hermanos, que aprender a juzgar con discernimiento, con sabiduría, con el criterio último de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ahí la página 162, que es una de las cosas que sí como creyentes podemos juzgar? Claro, el pecado, en sentido de cuando es una desviación, una conducta o una acción que se desvía de la enseñanza bíblica, pero eso parte al final, o se puede resumir con que, miren ahí, la página 162. Doctrina. Y mira lo que nos está diciendo. Al final de cuentas, sí como creyentes tenemos que dar un paso firme en esto. A mí siempre me gusta explicarlo así, el cuadrito. Esta es la revelación de Dios. Está en la Biblia, la palabra. Y yo tengo que defender eso. Bueno, Pablo no le dijo a Timoteo, a Tito, que él guardara el buen depósito de la fe. Es la idea de que esta es la palabra de Dios, esta es la sana doctrina. Y yo tengo sí que juzgar en el sentido de cuando yo veo algo, una enseñanza que como que no filtra por ahí, una enseñanza que está acá afuera, que no está dentro de la Biblia,
Claro que yo la juzgo. ¿Cuál es mi juicio? Oye, eso no es una enseñanza bíblica. Eso es un juicio cuando tú dices eso. Tú estás emitiendo un juicio. Tú estás diciendo, eso no es una enseñanza bíblica que esté acorde con la palabra de Dios. Y mi hermano, usted sabe, usted necesita ese filtro activo todo el tiempo, especialmente en la era que vivimos de YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes sociales, y radio y televisión, y libros a los cuales usted está expuesto, que constantemente tienen falsas enseñanzas alrededor. Que constantemente está usted escuchando, viendo falsa doctrina. Y usted tiene que sabiamente tener discernimiento. Usted tiene, bueno, eso lo dijo Juan, en primera de Juan, dice que discernamos, tenemos que aprender a discernir los espíritus para ver si son de Dios. Tenemos que discernir, y la idea, y el término, cuando utiliza la palabra discernir, Juan, ¿sabes cuál es? Es el término que usaban la gente en la antigüedad para estudiar bien una piedra, un pedacito, a ver si era de oro o era de mentira. Era estudiarlo bien, era discernir específicamente, era juzgar esa doctrina. Ahí hay que hacer una corrección aquí en la página 162, porque yo creo que esto fue un error de traducción. Miren ahí la página 162, 1, 2, 3, cuarta línea, después que dice, empieza el párrafo donde dice juzgar la doctrina. Hay una oración ahí que dice, recuerdo cuando tomé una postura abierta contra el teísmo, que es la creencia de que Dios no conoce y no puede conocer el futuro. Ahí le falta algo. Usted tiene que escribírselo. Es el teísmo abierto. Porque el teísmo es bíblico. ¿Sabe qué es el teísmo? Bueno, la idea del teísmo, del monoteísmo, la idea de un solo Dios, de lo que creemos en un Dios. Pero la idea del teísmo abierto, que es lo que está hablando Jerry Bridge, fue una doctrina que empezó o se promulgó más de los años 60, algunos teólogos que decían que Dios no puede conocer el futuro. Lo que le está diciendo ahí. Oye, cuando empiezan a enseñar cosas como esa, usted levanta bandera y usted hace un juicio, usted dice, eso no es una enseñanza bíblica. Y usted, mi hermano, debe tener una mente bíblica tan formada que cuando usted escuche, usted lea, rápido usted pueda levantar la bandera y decir, eso no está en la Biblia. Hermano, ore por eso, pero escuche, ore, pero no se quede orando. ¿Sabe qué tiene que hacer? Leer la Biblia, comérsela. Leerla y cuando la termine de Génesis Apocalipsis empezar otra vez. Esa es la única forma, no hay otro medio. Usted ore por tener discernimiento bíblico, una mente bíblica, pero usted necesita meterse más en la Biblia, mi hermano, porque cuando entonces digan por ahí una falsa enseñanza, ahí usted en ese momento va rápidamente a levantar una banderita, una bombilla que se va a prender y usted dice, no, eso no es de la Biblia. Bueno, un ejemplo, no lo voy a hacer ahora, pero un ejemplo. Imagínate que yo empiezo a leer ahora mismo aquí. ¿Cuál es el libro más difícil de la Biblia para usted? Dígamelo, para usted. El libro más difícil de la Biblia, dígame uno, es para ti. Número, ok. ¿Qué más? Ezequiel, Apocalipsis. ¿Ok? ¿Qué más? El más difícil. Número, Apocalipsis, Ezequiel. Zacarías. Yo pongo Zacarías por ahí. Y lo más difícil, de hecho, usted sabe que en realidad uno de los más difíciles en términos del idioma original es Job. Job es bien difícil. Las traducciones nos ayudan un poco, pero todo lo que hay ahí en el idioma original es bien difícil. Pero miren esto. Imagínate que es el que tú dices es el más difícil, y en tu mente es el más difícil, y te hago la próxima pregunta. ¿Cuánto tú sabes de ese libro? ¿Es el más difícil? Apocalipsis, Zacarías, Ezequiel. Y nota que yo no te estoy diciendo que lo interprete, porque esa es la parte difícil. Lo que yo te estoy diciendo es, oye, pues explícame el libro de Ezequiel, cuántos capítulos tiene, y por lo menos dame, qué sé yo, la parte 1, parte 2, o de qué habla en términos generales. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero dame las divisiones. ¿Y por qué muchas veces no puedo hacer eso? Te dice, no, es tan difícil que ni lo leo. Ahí está, ya. Porque no lo lees. ¿Me entiendes? Gracias, Carlos, llegaste al punto. Entonces, ¿es el más difícil? Yo lo descarto. Oye, ¿cómo tú vas a descartar algo que reveló Dios? ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Pero es que esa es la mente de Dios infinita. Tú sabes que en vez de hacer eso, tienes que esforzarte más. Una cosa es rechazarlo, otra cosa es decir, no sabes que yo me voy a esforzar más. Y qué bonito sería que tú me contestes hoy, pues mira, el libro más difícil de la Biblia para mí es Zacarías, pero entonces yo te pregunte, pues dime de Zacarías y tú me digas, mira, es más, te lo recito casi de memoria. No me preguntes qué significa, porque ese es tu problema, que no lo entiendes, está bien, pero sí lo has estudiado. ¿Te entiendes la diferencia?
Imagínate que sacaría el libro más difícil para ti, el que entonces para colmo no has estudiado mucho, y yo me paro aquí ahora y empiezo a leer algo. Y cuando lo empiezo a leer, intencionalmente yo cambio cosas, empiezo a leer otras cosas. Y tú no sepas si eso es de la Biblia o no. ¿Puedes decirte amén? Ese es el problema. Oye, como cristiano, eso debe pasar. Como cristiano se supone que no importa que yo esté leyendo Génesis, que yo esté en Zacarías, que yo esté en Apocalipsis, en Ezequiel o en cualquiera, yo me paro aquí, el pastor Edgardo se para aquí y empezamos a hablar algo que no es de la Biblia. Y el bombillo ese, la alarma, la mente bíblica tuya se tiene que prender rápido. Eso no está en la Biblia. Si lo leemos, sí, no. Pero entonces como no lo estudiamos, no lo leemos, así que mi hermano, no hay de otra. Usted quiere una mente bíblica que puede identificar rápido las falsas enseñanzas. Necesita meterse más en la palabra de Dios. Necesita más tiempo ahí. Especialmente métase más en los libros difíciles. Entre ahí. Esfuércese. Yo tengo algo buscando todavía donde dice, ayúdate, yo te ayudaré. Porque ese es el problema. No, Dios dijo, ¿dónde está eso en la Biblia? El problema es que hay muchas frases que se cuelan y como la gente no conoce la Biblia, y mira qué triste, estoy hablando de los cristianos. Y como los cristianos no conocen su Biblia, cualquier cosa pasa, se filtra por ahí. Olvídate. Es porque la Biblia dice, oye, cuando uno dice la Biblia dice, tiene que estar bien seguro que sea dentro del canon bíblico, de esa revelación, de ese cuadrito, entre Génesis y Apocalipsis. Pastor, perdón que le digo a un cristiano en mi trabajo, yo le dije, me dice que la Biblia dice, resistía y vosotros dirán, no, eso no lo dice la Biblia. No, búscalo, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, lee completo. Exacto. De hecho, hay que ir cuenta. De hecho, piensa en esto. Imagínate, este es un ejercicio que podemos hacer un día, pero ustedes vengan preparados. Yo le digo, oye, lean y métanse en la Biblia desde hoy un año entero. Y vamos a hacer ejercicio. Voy a empezar a leer porciones bíblicas y de momento voy a empezar a leer una porción del Corán. La porción del Corán. Para ver si nosotros sabemos la diferencia. Piensen en ese ejercicio. Para que nosotros digamos, ahora mismo no está leyendo la Biblia. Es un ejercicio. Ahora, en este momento no la está leyendo. O sigo leyendo y de momento te leo un deuterocanónico, uno de los libros apócrifos, eso. Que si Tobías, Macabeo. Y que tú me digas, eso no es de la Biblia. Tú quizás no me sepas decir, eso es de los Macabeos, está bien que no sepas decir de dónde es, pero que al menos tú sepas decir, eso no es de la Biblia. Hermano, esto es un reto para ustedes, los animo a eso. Que conozcan tan bien su Biblia, que cuando tan pronto venga una falsa enseñanza, que usted esté seguro que no es de la Biblia, usted levante bandera. Ese es el juzgar con justo juicio. Una falsa doctrina. Entonces me sigue diciendo lo que a Marley ahorita dio una versión y usted dijo, me cambió los muñequitos, pero seguimos, así es. Que era otra versión. Pero, de hecho, en mi caso, mi formación, las 2 veces que yo he leído la Biblia completa, tapa a tapa, fue en Reinado de los 60. La tercera vez la estoy leyendo en otra versión. Pero eso es lo que pasa. En mi mente, todos esos versos que yo pueda tener las ideas están en Reina Valera 60. Y en mi mente ya están ahí. Significa que cuando leo otra traducción, tú sabes que puede ser que yo no sepa cuál es exacta. Que yo te diga, no, pero mira, es la nueva versión internacional. Pero yo en mi mente yo puedo decirle, esa no es la que yo ya tengo aquí formada. Es la que uno tiene grabada. Claro. Y eso pasa con el que se crió con la nueva versión internacional. Cuando tú le cites otra, pues igual. Y a veces las redacciones de una versión versus otra están como que cambiadas y uno no las enlaza. Sí, exacto. Hubo un predicador de Francis Pro que dijo un libro que las traducciones han traído un poco de problemas en la interpretación correcta de la Biblia. Eso suena bien, porque una cosa dice una cosa que, bueno, quien dijo los ejemplos, para que podáis soportar la prueba, para que podáis madurar. Mira, hay momentos que las versiones, ¿tú sabes qué? Y esto es un tema que podemos tocar más adelante, del proceso de las traducciones, pero por eso es que tú necesitas más de una. Porque recuerda que la traducción, ¿la hicieron quiénes? Nosotros. Sí, nosotros. O sea, estoy hablando, la Reina Valera 60, alguien la tradujo. O sea, un equipo, un comité. La nueva traducción viviente, un comité. La nueva edición internacional, un comité. Son traductores, se están esforzando. Lo inspirado que es el texto original, lo que Dios inspiró allá a Pablo, a Pedro, y por gracia de Dios sabemos, y por algo que se llama la crítica textual, que es una ciencia bíblica que estudia cómo se ha transmitido fielmente, se ha transmitido desde lo que escribió Pablo hasta lo que tú tienes hoy.
Pero obviamente hay retos de traducción, mi hermano, porque son idiomas antiguos y muy complicados, y hay veces que en esos comités de traducción uno tiene una opinión, otros otra, y por eso es que usted necesita. Hermano, cada vez que yo vengo a presentar un texto aquí, una predicación, yo leí ese pasaje en multitud de versiones. Porque necesito ese approach, necesito cómo esto lo tradujeron y cómo aquellos lo traducen. Y después busco otro comentario y busco intencionalmente para yo poder conocer mejor el texto. Pero por eso usted necesita, y mi recomendación, varias versiones. Usted quiere 4, Reina Valera 60, Biblia de las Américas, nueva traducción viviente y nueva versión internacional. Ya, hay muchas más buenas, pero con esas 4 le van a ayudar a usted a tener un buen entendimiento. Bien, ya no hay tiempo para más. En la última sección habla del espíritu de crítica del cual usted y yo tenemos que cuidarnos. Porque muchas veces creemos que lo que estamos juzgando con justo juicio y lo que tenemos es un espíritu de crítica dentro de nosotros que no agrada a Dios. Es un espíritu de crítica que está criticando a otros desde la posición moral nuestra, desde nuestras opiniones, no según lo que dice la Biblia. Así que esa última sección le invito a que si no la ha leído, la pueda leer en ese capítulo 17, porque al final recordamos con esta clase, usted no es el juez es Dios. Usted emite, usted habla, usted presenta lo que el juez, la enseñanza bíblica, lo que él ha dicho. Y especialmente en el tema de la primera parte que vimos, recuerden que hay cosas que son de preferencia, que usted no puede ponerlas al mismo nivel de lo que es la opinión de Dios, lo que es la revelación de Dios. Y cuando usted se encuentra en una situación difícil, en vez de juzgar a su hermano por algo que es de tradición, de opinión, de preferencia, mejor ámelo. Ese fue el resumen de Romanos 14. Y que la idea siempre sea edificarle y controlar y unir, no separar ni aplastar a la. Así es, como decía el pasaje, así es. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para terminar esta parte. Recuerden, el próximo miércoles, si Dios lo permite, continuamos con el capítulo 18. Léalo para que esté fresco con las ideas que vamos a discutir. Envidia, celos y pecados similares, de la página 167. Así que vamos a orar. Padre, gracias, te damos por este tiempo. Gracias por la oportunidad de juntos estudiar tu palabra, estudiar esta enseñanza. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a juzgar cuando haya que juzgar con justo juicio, con un juicio verdadero, con un juicio bíblico. Al final recordando que nosotros no fuimos, como decía Santiago, los dadores de la ley. No somos nosotros, Señor, los que hicimos la ley, no somos nosotros los jueces. Eres tú el juez, Señor. Te pedimos que cada vez que nosotros hablemos, lo hablemos con tu palabra, respaldados con tu palabra. Cada vez que emitamos un juicio, Señor. De igual forma, te pedimos, Señor, que tengamos el corazón correcto, el amor correcto hacia nuestros hermanos para no juzgarlos por cuestiones que no sean, Señor, doctrinales, bíblicas, de gran peso, Señor. Cuando son cuestiones de preferencia, cuando son cuestiones simplemente, Señor, de opiniones, de tradiciones, de cultura. Padre, guárdanos de juzgar a nuestros hermanos por el cual tú también entregaste tu vida. Ayúdanos que el amor tuyo, Señor, reine a través de nuestras vidas para amarlos, aquellos que incluso piensan diferente a nosotros en algunas cosas. Señor, gracias por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.